Sabemos que hay tres tipos de IA para arquitectura. Estas son, primero las de texto, como ChatGPT y Gemini. Otras son las productivas, que son aquellas aplicaciones que se instalan en programas como AutoCAD o Revit. Y por último las generativas, que son todas aquellas que producen imágenes. Cuando estoy generando imágenes, o estoy generando esas imágenes para renderizar elementos de arquitectura, esa IA generativa la uso de dos maneras. La primera, para que me dé ideas para hacer el proyecto. La segunda forma, para que me dé un render, que puede ser final del proyecto o de un proceso inicial del mismo. Es en este último, el de proceso inicial de proyecto, cuando de verdad se le saca partido al uso de la IA, gracias a su rapidez y variedad de resultados. Bien, cuando intentamos que la IA generativa nos haga un render de proyecto, buscamos que sucedan dos cosas. Una, que mantenga la volumetría que hemos realizado en Revit, es decir, que no nos cambie cosas. Y segunda, que podamos decidir los materiales en lugares específicos, es decir, que podamos decirle qué material va en qué sitio. Pues de esto es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la IA generativa con Gemini de Google. Vamos a hacer este vídeo en dos partes. En la primera vamos a hablar de Gemini de Google y vamos a definir qué es Gemini, conceptos, plataformas, métodos de uso, es decir, vamos a comprender cómo utilizar Gemini. Y en un segundo vídeo vamos a hacer un ejemplo práctico en el que vamos a utilizar Gemini para realizar una práctica. Así que, si os quedáis, empezamos. Y por cierto, el 20 de mayo salió Imagen 4. Así que cada vez que en este vídeo veáis que hablamos de Imagen 3, tenéis que pensar que ha cambiado a Imagen 4. Pues empezamos, vamos al lío. Este vídeo se compone de dos partes. La primera, que es Gemini, donde hablamos de conceptos y definiciones para entender los modelos, y la segunda, un caso práctico de uso de Gemini en un render de arquitectura a través de Revit. Cojo una imagen de Revit y le digo que haga un render con esa imagen. Bien, entonces vamos a definir primero esos conceptos, vamos a la primera parte. Vamos a definir esos conceptos y definiciones para entender el modelo. Me hace falta saber qué elementos son para poder trabajar con ellos. El primer concepto que quiero aclarar es lo que es un modelo multimodal. El modelo multimodal es una IA que puede entender y trabajar con varios tipos de información a la vez. Por eso lo de multimodo. Cada modo sería un elemento independiente. Por ejemplo, el saber entender una imagen sería un modo. El saber entender un texto sería un modo. El saber entender un código sería otro modo, ¿no? El saber entender un audio. Pues, entonces, cuando decimos que un modelo es multimodal, estamos diciendo que es capaz de entender todos los modos de forma independiente. ¿Qué es un modelo de trabajo? Ahí nos estamos refiriendo a lo que en Gemini elegimos como un modelo 2.0, un 2.5 Flash, un 2.5 Pro, ¿vale? Pues son diferentes versiones, vamos a llamarlos sabores, ¿no? Diferentes versiones de los modelos multimodales. Cada una de estas versiones tiene una capacidad, una velocidad, un costo, en realidad cada uno tiene estas características diferentes, capacidad, velocidad y costo diferentes. Si quieres un modelo muy rápido, te vas al Flash. Si quieres uno muy potente y muy detallado, te vas al Pro. Y si quieres, puedes utilizar versiones anteriores, porque sabes que la forma de entendimiento de esas versiones anteriores de los prompts, de las imágenes, de los elementos multimodales que le estás entregando, va a ser diferente, con lo cual la solución a lo mejor es más aceptable de la que te da un modelo nuevo. Al final, el probar modelos antiguos y modelos nuevos, lo que te va a ayudar es a, bueno, en algún lado, algunas veces pierdes, pero en otras puedes llegar a ganar, puedes llegar a darte soluciones que el modelo nuevo no te lo da por circunstancias, por cómo trabaja. Modelo específico. Decíamos que un modelo multimodal era capaz de entender modelos independientes. Pues ese modelo independiente es un modelo específico. Es decir, modelo específico es aquel que entiende solamente audio, solamente texto, solamente imagen, solamente código. Es decir, es una IA entrenada para hacer una tarea y esa la hace muy bien. ¿Qué es arquitectura de modelo? La arquitectura de modelo es un diseño interno dentro de la estructura de la IA. Es cómo está construida por dentro, cómo procesa esa información, tu imagen, texto, y cómo toma esas decisiones.
En realidad estamos hablando de la parte técnica, ¿no? De lo que hay detrás de las cámaras, de cómo se define las capacidades y la eficiencia de ese modelo de IA. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de lo que tiene por dentro y cómo trabaja. Bien, dentro de los modelos específicos, quiero hablar de lo que es el modelo imagen 3. Ya se supone por el texto ya sabéis que es el modelo imagen, por el número 3 sabemos que es la versión número 3, ¿no? Hemos pasado por ya 2 versiones. Bien, este modelo de imagen es un modelo específico que utiliza Google para generar o editar imágenes a partir de texto o a partir de imágenes existentes. Es capaz de entender la imagen de per se, pero en principio vamos a quedarnos con que es el modelo específico de Google para generar o editar imágenes. Es decir, sabe tomar una base y sobre esa base genera o edita. Cuando usas AI Studio para decirle que la IA, quieres que la IA cambie tu imagen de Revit, por ejemplo, que añada a esa imagen un jardín exterior, imagen 3 es el motor que hace que esa modificación visual se haga eficiente, se haga real. Y por último, ¿qué es plataforma o interfaz? Todos esos modelos, todos esos elementos de la IA, ¿trabajan dónde? Trabajan en una plataforma o interfaz. Y nosotros ahora mismo, utilizando Gemini, podemos utilizar dos plataformas. La Gemini de Google y el AI Studio de Google. En realidad son dos plataformas que tienen unas características diferentes, pero que las dos al final me posibilitan el usar esos modelos multimodales y esos modelos específicos, o lo que hemos llamado como modelos de texto, audio, imagen, código, etc. Pensad que, sin entrar en profundidad, que luego entraremos un poquito más en profundidad, GeminiGoogle.com es una ventana de chat para conversaciones generales, preguntas o tareas sencillas, y iStudio.google.com es más como un laboratorio taller. Es para construir más cosas complejas, experimentar con diferentes modelos, configurar flujo de trabajo más estructurado, para realizar tareas como renderizado de imagen de Revit. Al final es una plataforma que no es que por GeminiGoogle.com no se pueda hacer, pero el método de uso es distinto. Gemini es más una ventana de chat, iStudio es un laboratorio. Sirve se trabaja más para desarrolladores. Resumiendo y quedándonos con lo esquemático, para la generación de imágenes renderizadas desde Revit vamos a emplear 3 componentes fundamentales. Gemini, Imagen 3 y iStudio. ¿Cuál es la naturaleza y la función de cada uno de estos elementos? ¿Qué es Gemini? Vale. Gemini actúa como la columna vertebral, como el backbone que se dice, ¿no? De inteligencia artificial subyacente. Se trata de un modelo multimodal, capaz de procesar diversas modalidades de datos, incluyendo modelos textuales, auditivos, videográficos, icónicos, sonoros, entre otros. Quiero recordaros que estamos hablando de Gemini como modelo multimodal, no Gemini como plataforma. Es importante. Lo veremos después cuando estemos trabajando. Gemini como modelo, como el Gemini 2.0, Gemini 2.5, Gemini 2.5 Flash, ¿no? 2.5 Pro. Estamos hablando de ese Gemini, porque luego hay una plataforma Gemini, que no es la iStudio, con la que podemos trabajar con esos modelos. Estamos hablando del modelo. La arquitectura de Gemini, pues es una arquitectura que se caracteriza por ser holística, es decir, que busca el proceso combinado de diferentes modalidades. Pensad que Gemini exhibe la capacidad de interoperabilidad entre modelos, permite la integración y sinergia entre las distintas fuentes de información para la resolución de tareas complejas. Imagen 3, pues hemos dicho que es el modelo especializado, síntesis de imágenes, la que construye la imagen. Y iStudio, hemos dicho que es la interfaz de desarrollo y experimentación, pero al final la interfaz con la que voy a trabajar, aunque yo digo que entraremos un poquito más adelante en esto, iStudio y Gemini de Google, GeminiGoogle.com, iStudioGoogle.com, la plataforma. Veremos que da lo mismo trabajar con iStudioGoogle.com que GeminiGoogle.com. Cuando empezamos a trabajar con los diferentes modelos multimodales, Gemini 2.0, 2.5, 2.5 Pro, 2.5 Flash, nos salta una duda. ¿Cuál es la utilidad diferencial en la selección de un modelo u otro? Considerando que la fase final de generación visual recae en el modelo específico como imagen 3. Es decir, trabaje con la que trabaje, dentro de esos modelos multimodales, siempre el creador de imagen va a ser imagen 3. Entonces, ¿por qué utilizo uno? Yo sé que, 2.5 Flash sé que va a ser más rápido que 2.5 Pro. 2.5 Pro, no para hacer una imagen, pero para otras cosas, yo sé que va a tardar más en darme la respuesta, con lo cual va a pensar más, va a buscar más y la respuesta final va a ser muchísimo más real o muchísimo más estudiada
que lo que me va a dar un 2.5 Flash, ¿no? Porque, bueno, su función es otra, es darte muchas ideas en poco tiempo, mientras 2.5 Pro son más ideas finales, ¿no? En las que, bueno, se han desarrollado de otra manera buscando hacer otro tipo de búsqueda, ¿vale? Eso sí. Pero si imagen 3 es el que me va a generar la imagen, ¿por qué tengo que utilizar o decidir entre esos diferentes modelos de trabajo? Bien, pues la clave reside en que el modelo de trabajo empleado modula tanto la lectura como la comprensión semántica de las instrucciones complejas. Es decir, el PROM. Lo que queremos decir es que la fidelidad interpretativa de esta directiva, es decir, de lo que digamos en el PROM, variará en función de la sofisticación del modelo de trabajo subyacente. A más sofisticado, la fidelidad interpretativa será mayor. Entenderá mejor el PROM y me dará, por lo menos el entendimiento, lo que es la lectura del PROM y lo que significa ese PROM va a ser mucho más fiel a lo que estoy buscando como origen, como final de uso. En otras palabras, aunque la generación de imagen final se ejecute mediante ese motor especializado, esa imagen 3, la calidad y la precisión del resultado está intrínsecamente ligada a la capacidad del modelo de trabajo para discernir y procesar las especificaciones del PROM. Un modelo de trabajo más avanzado exhibirá una mayor granularidad interpretativa, es decir, llego a un grano más fino, llego a una definición muchísimo más fina en cuanto a la interpretación de ese PROM. Cuanto mayor sea la sofisticación del modelo de trabajo en su abordaje multimodal y en la interpretación de diversos aspectos, tanto de imagen como una referencia como de un PROM, para la síntesis de una imagen, pues superior va a ser la calidad de la solución final. ¿Esta mejora dónde se manifiesta? Por una mayor congruencia perceptiva de la realidad buscada. Al final la semántica que voy a definir a través de esa referencia, es decir, esa imagen de referencia, o ese prompt proporcionado, pues va a ser leída con muchísima más congruencia y el resultado final va a ser mucho más real o mucho más cercano a lo que estoy buscando. En síntesis, poniendo un resumen muy general, pues la elección de la versión de Gemini Studio, es decir, 2.5 Flash Pro 2.0, ¿no?, se establece como un director de orquesta inteligente. ¿Este director qué hace? Interpreta las necesidades de alto nivel para orquestar la tarea de generación visual, delegando la ejecución en un artista especializado. ¿Quién es ese artista especializado? Pues el modelo de generación de imagen 3. Así que la eficacia y la eficiencia de la interpretativa del director, la versión de Gemini, influye significativamente en la fidelidad de la traducción de la visión del artista, especialmente cuando las instrucciones son complejas o involucran múltiples modalidades de información. No solamente le he dado un prompt, sino le he dado un prompt, le he dado una imagen, le he dado un audio, yo qué sé, hasta una música, ¿no? Al final, eso va a depender mucho de cómo de eficaz es ese director de orquesta. Así que en última instancia se establece una sinergia esencial. Tengo un intérprete competente, que es Gemini, que es crucial para transmitir las directivas precisas al ejecutor visual óptimo, y ese ejecutor va a ser el motor de imagen. Por consiguiente, la selección del modelo de Gemini impacta directamente en la calidad de interpretación y en cómo se gestiona la contextualización global del proyecto por parte de este. Y otra duda que nos surge conforme vamos utilizando pues, esa plataforma y ese uso de Gemini y de iStudio es qué diferencia hay al utilizar esas dos plataformas. Porque en principio es posible usar ambas para tomar una imagen de base como un render día y pedirle a la IA que la transforme en algo fotorrealística o que le añada elementos. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Pues bien, la diferencia principal de usar una u otra reside en la interfaz propiamente dicha y en el control y el propósito para el que está hecho la plataforma. Es decir, el control que te da la plataforma y el propósito para el que está hecho la plataforma. Vamos a estudiar la interfaz de Gemini. Gemini.google.com. ¿Qué propósito tiene? Pues una interfaz de chat conversacional diseñada para el usuario general. Su función principal es interactuar con los modelos de Gemini para texto, preguntas, resúmenes, ideas, etc. ¿Y qué control nos ofrece? Pues el control es muy intuitivo y natural, ya que lo hace a través de un lenguaje conversacional, es decir, fácil. Es ideal para iteraciones rápidas, peticiones directas y cuando no quieres complicarte el trabajo con ajustes técnicos. Sin embargo, es verdad que tienes menor control granular sobre parámetros específicos del proceso de generación de imagen. Cuando hablamos de granular, estamos hablando de elementos de pequeña entidad. Ese control es menor. ¿Y es menor con respecto a qué? Pues con respecto a iStudioGoogle.com. El propósito de esta plataforma está más orientada a desarrolladores y experimentadores. No es que no se pueda usar por cualquiera, pero sí que la orientación va a ser esta.
Entonces está diseñada para construir prompts más complejos, encadenar modelos y tener un acceso más estructurado a las capacidades de diversos modelos de Google. El control que te ofrece potencialmente es mayor sobre el proceso, porque puedes experimentar más fácilmente con diferentes formulaciones de prompt, ver cómo interactúan el texto y la imagen, y tener una visión más clara de qué modelo se está utilizando para la generación de imagen, aunque la interfaz de usuario puede simplificar esto, ¿vale? Es más adecuada para flujos de trabajo repetibles o experimentación mucho más detallada. En resumen, la diferencia clave entre la interfaz de Gemini y AI Studio es la propia interfaz y el nivel de control. GeminiGoogle.com, pues está chateando con una IA generativa, utilizando capacidad de generación de imagen internamente de forma muy integrada y sencilla, y en definitiva es como pedirle a un asistente que use una herramienta gráfica por ti. Mientras que iStudioGoogle.com, ahí estás utilizando una plataforma más directa para interactuar con modelos de IA, incluyendo un modelo específico que hace la generación de imagen, de imagen 3. Al final es como usar la herramienta gráfica tú mismo, con más opciones y una estructura más controlable. En cuanto a si ambos usan imagen 3, pues es altamente probable que la capacidad de generación de imágenes que experimenta en ambas plataformas esté impulsada por modelos de familia imagen, y posiblemente será la 3 porque es la versión más reciente y avanzada y es la que tiende a utilizar Google de forma nativa. La interfaz gemini.google.com pues, utiliza los modelos Gemini, que a su vez acude a modelos de imagen cuando se trata de generar o modificar imágenes, y la plataforma iStudioGoogle.com proporciona acceso directo a diferentes modelos de Google, y esto incluye explícitamente a los modelos de generación de imagen como imagen. Así que, aunque la experiencia de usuario es diferente, el motor gráfico subyacente que realiza la magia fotorrealística es probablemente el mismo o similar en ambas plataformas, y la elección entre una y otra plataforma dependerá de si prefieres facilidad e intuición de una interfaz de chat o un mayor control en la estructura de una plataforma de experimentación. Pero el resultado es el mismo.